Esta mañana tenemos a el hermano Bob Goebel. Él va a compartir la palabra. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te use, que el Señor unja lo que tú tienes para compartirnos esta mañana. Gracias, hermano. Buenos días, espero que todos estén bien, los que estamos aquí y los que están lejos, pero acompañándonos. El título es Hechos 8, Descender para levantar. Yo sé que hace falta un objeto directo y vamos a llegar a eso. El subtítulo podría ser Neotenia. Neotenia. ¿Saben lo que es? Neotenia. ¿Una cantante? No, mentira. ¿Una condición de la piel? No. Estoy bromeando. Neotenia es un término biológico. ¿Saben los mexicanos lo que es un ajolote? Por casualidad, si son del DF o han vivido en el DF, a lo mejor saben lo que es un ajolote. Es un tipo de salamandra que vive en los vestigios de los lagos que existían en la época precortesiana. No quedan muchos, pero sí algunos ajolotes. ¿Y qué es lo que tiene el ajolote que es único? Es que en su propio ambiente, en esos lagos, no se madura. Puede reproducirse, pero no madura. Se queda en forma juvenil. Pero ¿qué pasa cuando uno toma un ajolote y lo lleva a otro país, otro tipo de agua? Cambia, madura. A ver si eso tiene algo que ver con el libro de los Hechos. Hasta ahora, en nuestra serie, Jesús se ha ido, el Espíritu ha venido. A pesar de la persecución de parte de las autoridades judías, la iglesia sigue creciendo. Los capítulos 6 y 7 ofrecen el poderoso relato del testimonio y del martirio de Esteban. Y el capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo, Pablo, ¿verdad? Como se llama después. Pero ¿qué pasa en el capítulo 8 que queda intercalado entre esos episodios? Bueno, el capítulo 8 es un mini drama en 2 escenas. El elenco consiste en 6 personajes: Saulo, Pablo, Juan y Pedro, universalmente reconocidos, ¿verdad? Pero los que protagonizan el episodio en realidad son otros. Uno se llama Simón, y en las fuentes, en las referencias extrabíblicas, le ponen Simón el Mago, Simón Mago, ¿verdad? Han escuchado de él. En la segunda parte es un anónimo eunuco etíope. Y la figura que une estas dos partes es Felipe. Claro, en realidad el actor principal en todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estamos hablando de los seres humanos. Bien, los primeros versículos forman una especie de transición. Saulo no se conforma con aceptar la muerte de Esteban, sino que aplaude. Está muy entusiasmado porque han matado a Esteban. ¿Y qué pasa? Después de la muerte de Esteban se desencadena una persecución feroz, ¿verdad? En Jerusalén. Vamos a mirar los versículos 4 al 8 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y como consecuencia, en el versículo 12, se bautizan todos ellos, ¿no? Unas pocas observaciones textuales. Primero, los judíos hablan de descender de o subir a Israel.
No sé si sabían eso. Y dentro de la tierra hablan de descender de o subir a Jerusalén. ¿Ok? Segundo, el griego original se puede entender como una referencia a la ciudad de Samaria, pero también a otra ciudad, cualquier otra ciudad de esa región, lo que por varias razones parece más probable. Tercero, esparcidos viene del mismo verbo, la misma raíz que encontramos en la parábola del sembrador. Cuatro, los samaritanos escuchaban atentamente a Felipe, pero anteriormente habían oído atentamente a otro personaje, como vamos a ver ahorita. Aquí hay cierta ironía. En vez de erradicar el evangelio, Saulo y sus cómplices les dan impulso a los fieles para cumplir con lo que mandó Jesús en 1:8 de Hechos, ¿cierto? Empezar en Jerusalén, después Judea, después Samaria y después hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Uno podría pensar que estaban demasiado cómodos en Jerusalén y que Dios tuvo recurso a medidas drásticas. Pero yo por lo menos no sé si es para tanto. Una señal, eso me parece más probable. Dice el texto que Felipe desciende, no que huye, ¿verdad? Junto con el aspecto lingüístico de Pentecostés, del día de Pentecostés, esta salida de Jerusalén representa más bien el inverso del castigo divino en Génesis que produce otra dispersión, así poniendo fin al mal concebido proyecto de la Torre de Babel. Sabemos que los judíos y los samaritanos se detestaban mutuamente durante siglos. Y uno de la retahíla de insultos que los fariseos le echaron a Jesús fue ¿qué? Que era un samaritano endemoniado. Eso está en Juan 8:48. Pero eso parece irrelevante en este caso. No es el primer avivamiento en la región, pues uno comenzó después del encuentro de la mujer samaritana con Jesús. De esos capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y al final de ese capítulo, ¿qué dice Jesús? Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los apóstoles prestaban atención, no es que siempre entendieran, pero prestaron atención. Y en su Evangelio, que es la precuela de Hechos, Lucas refiere la historia del ex leproso samaritano agradecido y la parábola del buen samaritano, dos figuras que ofrecen un contraste favorable con los judíos antagónicos en dichos pasajes. Ahora bien, debemos preguntarnos quién es este Felipe, ya que es el personaje principal de este capítulo. Como hay más de una María, más de un Juan, más de un Jacobo, más de un Judas en el Nuevo Testamento, también hay más de un Felipe. Por supuesto, no lo vamos a confundir con un hijo de Herodes el supuestamente grande. Pero tampoco es el apóstol que conocemos a través de los evangelios, sobre todo el de Juan. Recordemos el mensaje de la semana pasada. Y alguien va a decir, es que tú no te viste aquí. No, pero por la maravilla de la tecnología, aún estando en otro estado, tuve la oportunidad de recibir la bendición del mensaje. A principio del capítulo 6 de Hechos viene la selección de los 7 diáconos. ¿Se acuerdan? Todos con nombres griegos. Primero en la lista viene, lógicamente, Esteban. ¿Y quién le sigue? Felipe. Pero volvamos a la acción. Antes de la llegada de Felipe, un tal Simón había cautivado a la ciudad entera con sus artes mágicas. La gente lo oía atentamente, la misma palabra que con Felipe, y lo llamaba el gran poder de Dios. Ahora, el texto no indica si él está operando en la esfera de las tinieblas o si es mero ilusionista. Sea como sea, no se pone en contra del mensaje, sino que también cree y se bautiza. Y siempre acompaña a Felipe. Hasta aquí la cosa va bien, ¿verdad? Pero
Siempre hay un pero, ¿no es cierto? Pero ahora viene el giro. Los apóstoles, quienes se quedaron en Jerusalén, se enteran del éxito del ministerio de Felipe y envían a nadie menos que a Pedro y a Juan. Apóstol significa enviado, pero si me permiten un toquecito de humor, ¿quién envía al Papa? Sabemos, gracias al capítulo 6, que Felipe está lleno del Espíritu, pero son los recién venidos los que imponen las manos para que lo reciban, los samaritanos, ¿no? ¿Será que la autoridad apostólica era necesaria en esa época para tal acto? Sea como sea, parece que a Felipe no le irrita la intervención. ¡Ay, mi ministerio! Yo tenía todo bajo control. La cosa andaba bien. Yo. No, de eso absolutamente nada. Él respeta a las autoridades, los apóstoles, puestos ahí por Dios. No, lo importante es la reacción de Simón a lo que está pasando, ya que han llegado los apóstoles. Y les ofrece dinero para poder también impartir el Espíritu. Pedro no lo toma muy bien. En el versículo 20 dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El apóstol sigue en el 23 diciendo, ustedes saben que cuando Pedro empieza a hablar, porque estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. No sabemos los detalles de la hoja clínica de Simón, pero puede servir para recordarnos lo peligroso que es dejar crecer raíces de amargura en nuestras vidas. Fijémonos que Pedro menciona eso aún antes de agregar la maldad. Interesante. No sé si conocen el término que fue acuñado a base de este episodio, simonía. La pretensión, tengo que leer esto, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales incluye cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, etc. Y tengo que respirar. En ciertas épocas ha sido un problema en la Iglesia Católica, pero sobre todo en la Edad Media. Pero me pregunto si las promesas hoy en día de algunos telepredicadores no caen en algo parecido. Mándame $1,000 y te prometo que dentro de un año serás millonario. No, gracias San Chanchullo. El Señor dice en Mateo 10:8, vosotros habéis recibido gratuitamente, así que dad gratuitamente también. Bueno, a Jesús le costó, pero nosotros recibimos gratuitamente. En Mateo 6:24, el Señor Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Pero creo que es el pasaje más conocido, pero también Lucas en 16:13 cita lo mismo. Y quisiera recalcar la importancia de la unidad de los dos libros que nos dejó Lucas. En algún momento se puede sacar provecho leyéndolos así en orden. Bueno, pensemos en la avaricia que a Simón le une a Judas Iscariota y a Ananías y Zafira. Pero en esos casos hay actividad satánica y condena explícitas, pero no sabemos el origen de los supuestos poderes de Simón. Y la condena es provisional, ¿se han dado cuenta? Ya que en griego Pedro usa el futuro del subjuntivo. El tipo, Simón, les ruega a los apóstoles que intercedan por él, pero no sabemos qué es lo que pasa después, ya que Simón desaparece de la narrativa. Sin haber hecho un estudio detenido de la cuestión, mi impresión es que no hay consenso entre los teólogos sobre la sinceridad de Simón, ni en su conversión, ni en su remordimiento. Así que tenemos que dejar el episodio como abierto, ¿verdad? Me recuerda el caso del joven rico, ya que no nos enteramos si al fin se aconseja y vende todo y sigue a Jesús. Podemos esperar que sí, pero no sabemos.
parece que no nos corresponde, pero hay algo que sí necesitamos saber. ¿Cuál es nuestra actitud en lo que se refiere al dinero? Espejito, espejito, o mejor dicho, espíritu, espíritu, ¿cuáles son las cosas que impiden que yo entregue todo? Los apóstoles van proclamando el Evangelio en varias aldeas de la región samaritana. Y Lucas no nos dice si Felipe los acompaña, pero la narrativa vuelve a enfocarse en él. Versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Un ángel le dice a Felipe que se vaya, pero es el Espíritu mismo que lo manda a acercarse al carro. Obediencia sin vacilar y sin cuestionar, y probablemente teniendo que correr, por lo rara que parezca la situación. Claro, es más fácil para un judío greco parlante acercarse a un extranjero, entrar en diálogo. Ahora, los versículos 32, 33. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vemos que en la profecía que el eunuco está leyendo, y en su cumplimiento durante el juicio del Señor Jesucristo, la persona no abre la boca, pero el texto afirma que Felipe sí abre la boca. Y la exégesis que fluye partiendo del pasaje bíblico sobre el sacrificio de Jesús lleva a la conversión del oyente. En algún sentido es un eco de dos pasajes en Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Podemos ver la cadena. Cristo explica las escrituras a los apóstoles, ellos a otros como a Felipe, y ahora Felipe al eunuco. Y si le pedimos al Espíritu Santo, Él también abre las escrituras para nosotros. Pero aquí hay un detallito. Tenemos que abrir la Biblia para que Él abra las escrituras, ¿cierto? Hay que admirar la humildad y hambre y hospitalidad del eunuco, que luego toma la iniciativa y declara que quiere bautizarse. No es la misma palabra en griego, pero descienden al agua. El gozo del eunuco en el versículo 39 nos recuerda el gozo de los samaritanos. Y esta vez sí es la misma raíz. Por cierto, para variar, es interesante notar que en este último episodio no hay ningún antagonista. ¿Se dan cuenta que son dos personajes nada más y todo funciona? Bueno, hay un tercer personaje también, el Espíritu Santo, pero me refiero a los seres humanos. Me permiten un par de observaciones sobre este eunuco. Primero, ha hecho un viaje largo y difícil para adorar en Jerusalén. Para los griegos, Etiopía incluía todo África al sur de Egipto, no solamente el país que hoy lleva ese nombre. Por cierto, la comida etíope es deliciosa, viene bien recomendada. Bueno, había que pasar por todo Egipto, desde Etiopía, ¿verdad? Por todo Egipto, probablemente navegando el Nilo en barco. Segundo, tiene un pergamino de Isaías, algo que cuesta mucho dinero. No es como hoy en día que podemos reproducir información
gratis, ¿verdad? Digitalmente o lo que sea. En aquel entonces no era así. Bueno, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 5:21. Es casi seguro que está leyendo de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Su país era un eje comercial y saber griego era una ventaja. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que desde las conquistas realizadas por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., una dinastía greco-parlante reinó en Egipto. Hasta el triunfo de los romanos, bajo los cuales en la parte oriental de su imperio, la lengua franca o vehicular seguía siendo el griego. Es más, ahí se encuentra el público para el cual Lucas escribe en primera instancia. Tercero, el eunuco es estatus inconsistente. Es un término que aprendí en el transcurso de preparar el mensaje. A pesar de su cargo alto y de sus riquezas, es eunuco. Tiene una condición no muy deseable, que digamos. Pero no parece amargado. Simón tenía problemas con eso. No sabemos por qué. El eunuco entenderíamos por qué, pero no tiene ese problema. Ya veo que el tiempo va avanzando, pero ustedes saben por qué había eunucos. No es chiste. ¿Quién iba a cuidar al harén, por ejemplo? Un eunuco. No hay problema, ¿verdad? Y pensando en este caso, y otra cosa, si un oficial del rey era eunuco, no había problema de privilegios hereditarios, ¿verdad? En este caso, si él trabaja con la reina, ¿qué va a pensar el rey? Si es eunuco, no hay problema, ¿verdad? No hace falta una cámara ni nada de eso. Supervisión electrónica. Bueno, cabe recordar que en Jeremías 38, otro eunuco etíope es el que intercede por el profeta, que está en un lugar muy incómodo, sumergido, ¿verdad? En un pozo. Él va al rey y dice, por favor, no podemos sacar al profeta. Los judíos no hacen nada, pero él sí lo hace. Bueno, perdón, todavía no son judíos en ese momento, son hebreos. Pero bueno, eso es para otro día. Ahora, una pregunta. ¿Este eunuco es judío? ¿Está leyendo Isaías? ¿Es judío? No. Hasta el punto que nosotros sepamos, la comunidad judía que después florecía en esa parte de África todavía no existía. Además, Deuteronomio 23:1 lo excluye explícitamente de la congregación de Israel. Así que no puede haberse convertido tampoco, porque se darían cuenta, ¿verdad? Pero puede ser cristiano a base de su confesión de fe en Jesús como Hijo de Dios. Isaías 56:3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Para concluir el episodio, Felipe se va en una forma poco usual y no sabemos los detalles técnicos acerca de cómo el Espíritu se lo lleva. Podemos dudar que siguiera en contacto con el eunuco, regresa a Etiopía, ya que no existían las redes sociales en aquella época. En otras palabras, no hay posibilidad de seguimiento. En el caso de Samaria sería mucho más factible, ¿verdad? Que está a pocas millas de Jerusalén. Y ya parece que hay comunicación. Podríamos pensar, sin posibilidad de seguimiento, un etíope, una ciudad entera, ya en pleno avivamiento, ¿por qué ocupa tanto espacio un episodio como el otro, la parte del episodio? Dios no tiene que decirnos por qué. Eso, me doy cuenta de eso. A veces ni siquiera nos da una pista. Ni siquiera sabemos su nombre. ¿Se dan cuenta?
Simón Mago, sí sabemos cómo se llama. No simplemente un mago anónimo. ¿Por qué? Bueno, no sabemos, pero un comentarista, muy erudito por supuesto, dice que a lo mejor fue un nombre impronunciable. Yo no sé, los gringos tienen problemas con mi apellido de 6 letras, entonces puede ser. O a veces los nombres que vienen de otro idioma son difíciles. Por ejemplo, ustedes pueden decir Tlahuizcalpanctecutli. Ni los mexicanos. Bueno, no importa. ¿Qué tal Acuecueyotlcihuatl? Que tiene otro nombre que es más fácil, Chalchutlicue, pero bueno, vamos a dejar eso. Poniendo a un lado estos supuestos huecos, o sea, preguntas que no tienen respuestas para nosotros, podemos ver que a través de Felipe, Dios ya ha tocado los confines de la tierra, ¿verdad? Ya está dándonos un avance de lo que va a hacer con mucho más, en gran escala, con ¿quién? En los próximos capítulos. Don Pablo, ¿verdad? Don Pablo, el que odiaba a los gentiles. Dios tiene sentido de humor, ya lo saben, ¿verdad? Ya veo que mi tiempo se está acabando, pero también quiero decir, Dios no había terminado con Felipe. ¿Dónde lo deja el Espíritu? En Azoto, y él sigue predicando la costa arriba hasta llegar a Cesarea, la capital imperial de la provincia. ¿Y quién va a ministrar en esos pueblos dentro de poco? Pedro, otra vez sirve de precursor. Se queda en Cesarea y en el capítulo 21, versículos 8 al 10, ¿qué pasa? Lucas y los compañeros de Pablo se quedan en su casa. Y así se entera Lucas del episodio del eunuco, ¿no? Es interesante como todo se puede conectar, ¿verdad? Bueno, sí, tengo que cortar un poquito. Por 2 veces a Felipe le toca descender para levantar el ministerio, ¿verdad? La obra. Y obedece a la voz del Espíritu sin más. Felipe no dice, no, esto no me parece muy buena idea, Espíritu. ¿De veras estás convencido? O mala conexión. No, él simplemente hace lo que tiene que hacer. Como todos nosotros, ¿verdad? Empezando conmigo. Bueno, pero en un sentido más profundo y maravilloso, se puede aplicar al Señor Jesús también, que descendió para levantar a su iglesia, ¿cierto? ¿Qué nos estará diciendo el Espíritu hoy a nosotros? Tal vez que no seamos ajolotes, que salgamos de esas aguas donde estamos bien cómodos y no tenemos que madurar, que salgamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, que sea en nuestra Jerusalén, Harrisonburg, en nuestra Judea, Rockingham County, en nuestra Samaria, Washington, D.C. No, eso es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No, mentira. No es para tanto. Entonces, voy a concluir con una oración breve, no se preocupe. Señor, gracias por dejarnos tu maravillosa palabra, que cada situación, cada personaje tiene algo que enseñarnos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a entender lo que nos estás diciendo y ponerlo en práctica en el momento justo con la actitud correcta, como hizo tu siervo Felipe. Gracias, mi Rey. Toda la gloria, toda la honra, siempre sea para ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, a quien debemos todo. Amén y amén. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Oye, no me puedo contener, hermano. Qué bueno. La verdad, no me puedo contener. Este Felipe fue
elegido para alimentar, llevar la comida a las viudas. Ese era su... Y mira a dónde llegó. Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que la gente, la mayoría creen acerca del cristianismo en Etiopía? Que este hombre fue el que llevó el evangelio. A través de él. A través de él. Del eunuco. A través del eunuco. O sea, una persona que está encargada de, vamos a decir, en nuestra iglesia, de ayudarnos a limpiar, no hace mucha diferencia con Felipe, que era encargado de agarra 5 kilos de papa y llévaselo a la Juanita, a la viuda Juanita. No hay mucha diferencia. O sea, Dios hace como Él quiere. Cuando mencionabas acerca del eunuco, me encantó que dijiste, ¿por qué tenía alegría? Es lo que la palabra de Dios dice, que tenía gozo. ¿Cómo? ¿Qué alegría podría tener un eunuco? No tiene futuro, no va a tener descendencia, todo lo que él haga no va a haber generaciones en el futuro que él pueda decir, bueno, aquí están mis hijos, mis hijas, les traspasé a ellos todos mis bienes. No hay eso, ¿no? Leíste el 56.3. Sí. No permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Esa era la realidad de los eunucos. O sea, lo que Isaías está escribiendo aquí es nada más ni nada menos que una realidad que vivían todos estos hombres que servían en palacio. Interesante, ¿sabes qué es interesante? Todo es interesante, pero él va leyendo Isaías 53, ¿no? Si hubiese leído un poco más adelante, se hubiese encontrado con esto. Cierto. Esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. ¡Qué tremendo! O sea, Dios nos dio promesas para nosotros también. Todos nosotros tenemos promesas. Y Bob, gracias por animarnos a salir del confort y hacer lo que tenemos que hacer, decir lo que tenemos que decir. Cuando Dios nos dice algo que hagamos, que lo hagamos. Cuando Dios nos diga que comuniquemos lo que tenemos que comunicar, que lo comuniquemos, que no tengamos ningún temor. Como dije al principio, hace unos minutos atrás, no importa si tú haces como algo mínimo en tu mente o en tu concepto respecto a la iglesia. Hermano, Felipe llegó, pero hombre, nos colocó la barra, pero bien alta a todos nosotros. Bob, muchísimas gracias. Y como él lo dijo, Señor les bendiga, tengan una buena semana, cuídense mucho. Y perdón que no me pude contener. No hay que perdonar nada, hombre, gracias. Dios les bendiga.